En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el fascismo. El fascismo tiene su etimología o el origen de su palabra del latín faces, que quiere decir fascis, o del término proveniente del italiano fascio, que quiere decir haz o faces. El fascismo nace en Europa entre guerras en el año de 1918 y 1939. El creador de este movimiento o ideología política fue Benito Mussolini. La causa que da el origen al fascismo es porque en Italia el parlamentarismo y la democracia habían fracasado. Después de la Primera Guerra Mundial, en el cual Italia salió victorioso también, ellos empiezan a llamar a Benito Mussolini y sus adeptos que era una victoria mutilada. ¿Por qué? Porque no tuvieron parte o reconocimiento al ganar esta guerra. Entonces ellos empiezan a tener una ideología que creen que la democracia liberal es obsoleta. Dicen que el Estado debería tener un partido único totalitario al cual él tuviera el control de todo. Esto da el nacimiento al llamado fascismo. El fascismo tenía unas características también resaltantes o unas enunciados importantes que ellos decían que tenían que forjar la nacionalidad de cada uno de sus adeptos y fuera de eso tener un gobierno totalitario rodeado también de una corte marcial, el cual donde ellos también decían de que la violencia en la política, la guerra o el imperialismo no eran barreras para gobernar y alcanzar sus objetivos y sus fines. Asimismo, ellos decían de que la economía debería ser mixta y fuera de eso creían en los intervencionalismos y que debían cubrir o proteger a la nación con sus ideales totalitarios. 5 características resaltantes que puede decir el fascismo podría enunciar. La primera es un nacionalismo poderoso y permanente. ¿Por qué? Los regímenes fascistas son patriotas, los cuales ellos se valen de eslogans, llevan sus símbolos en banderas, en camisetas y públicamente profanan o hacen anuncios de sus pensamientos. Otra también de las características es la identificación de los enemigos o chivos expiatorios como una causa unificada. Como hay mucho patriotismo, el pueblo puede ser desembocado en un frenesí patriota porque ellos ven de pronto como un peligro siempre en común y fuera de estos enemigos o chivos expiatorios, no importa sean de carácter religioso, sean comunistas, socialistas o terroristas, para ellos todos son chivos expiatorios. También una de sus características es la supremacía militar. Aunque existían, muchos problemas domésticos en la causa, a los militares se les da un poder muy grande, un poder desproporcional podría decirse, y fuera de eso los soldados militares se vean como muy glamurosos. Otro de las características son el control de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque deben tener regulaciones gubernamentales, hay censura y especialmente en los tiempos de guerra. Y la última característica sería la obsesión con la seguridad nacional. Ellos siempre usaban el miedo como para controlar las masas, siempre de que iba a haber un atentado, de que iba a haber una invasión. Esas son las 5 características principales del fascismo. ¿Hubo aportes positivos? Podría resaltar de que el fascismo, uno de los aportes positivos es el grande
patriotismo o el chauvinismo. El chauvinismo es aquel nacionalismo que se logra en todos los sectores sociales en beneficio de un bien común, ¿no? El chauvinismo también ayuda a reafirmar lo que es la identidad y la cultura. Y fuera de eso también los poderes no están restringidos en el fascismo. Entonces eso podría tomarse como algo positivo. Negativo podría enumerar de que se viola la libertad de expresión, hay una obsesión con la seguridad nacional, es una dictadura que se basa en el nacionalismo y en el Estado. Y la última pregunta o reflexión para ir concluyendo, si en la actualidad, o sea, este movimiento ideológico conserva la vigencia. Bien dicho, el fascismo ha ido evolucionando y se ha ido adecuando a cada una de las naciones o de los continentes. Si bien, como decía antes, nació en Italia, podemos también llevarlo a un contexto latinoamericano y podemos decir que existe fascismo. ¿Por qué? Porque el fascismo es una ideología política ultraderecha, que ya después se va cayendo en dictadura, pero se hace valer de la violencia, del intervencionalismo, de la injerencia, hablan hasta de intervenciones militares a otros países, tomando el control de ellos. Entonces sí tiene vigencia el fascismo, y en Latinoamérica lo podemos ver palpante en varios de los países. Igualmente, estos movimientos políticos que han ido evolucionando son de reciente surgimiento, ya que tienen bases fascistas, pero también las camuflan o se pueden mezclar o tener ideales democráticos, pero realmente el fascismo es una ideología y doctrina política que tiene aún mucha vigencia. Gracias.